Escúchame con atención, porque esto que te voy a decir puede cambiar la forma en la que ves tu vida financiera para siempre. La mayoría de las personas vive con una idea equivocada muy profunda. Creen que la solución a sus problemas económicos es ganar más dinero, y pasan la vida persiguiendo un aumento de salario, un nuevo trabajo, un negocio más grande, una oportunidad milagrosa. Pero hay algo que casi nadie quiere aceptar. No es cuánto ganas, es cómo manejas lo que ya tienes. Te lo voy a explicar de una forma sencilla. Imagina dos personas que reciben el mismo ingreso. Exactamente el mismo. No hay diferencia. Ambos comienzan el mes con la misma cantidad de dinero en sus manos. El primero dice, ¿por fin me pagaron? Ahora sí voy a disfrutar. Y empieza a gastar. Compra cosas que no necesita, sale más de lo que puede, se deja llevar por el impulso, por la emoción del momento. No piensa en mañana, solo en hoy. Y sin darse cuenta, el dinero se va, desaparece. Y cuando llega la mitad del mes, ya está contando los días para el próximo pago, otra vez con ansiedad. El segundo recibe el mismo dinero, pero su reacción es diferente. Se detiene un momento, respira y piensa, esto no es solo dinero, esto es responsabilidad. Empieza a organizar. Primero cubre lo importante, luego guarda una parte, luego decide con calma lo que puede gastar. No vive con urgencia, vive con dirección. Y cuando termina el mes, no solo ha sobrevivido, ha avanzado. Ahora dime algo con sinceridad. ¿Quién está realmente mejor? Ambos ganaron lo mismo. Pero uno vive en estrés constante y el otro vive con estabilidad. Uno siente que el dinero nunca alcanza, el otro siente que el dinero tiene un propósito. Ahí está la gran lección que muchos ignoran. El problema no es la cantidad de dinero que entra, el problema es la forma en que sale. Escúchame bien. El dinero no es lo que determina tu calidad de vida, es tu administración lo que lo determina. He visto personas con ingresos altos viviendo en caos financiero. Siempre ocupados, siempre estresados, siempre endeudados. Y también he visto personas con ingresos modestos, pero con una paz increíble, con orden, con claridad, con tranquilidad. Y cuando observas sus vidas de cerca, descubres algo sorprendente. No es magia, no es suerte, es disciplina, porque el dinero es como el agua. Si no tienes un recipiente que lo contenga, se derrama. No importa cuánta agua tengas, si no la sabes contener, se va a perder. Lo mismo pasa con el dinero. Si no tienes estructura, si no tienes control, si no tienes conciencia, el dinero entra por una puerta y sale por la otra. Y aquí es donde muchos se frustran. Dicen, es que yo gano poco. Pero la verdadera pregunta no es cuánto ganas, sino qué haces con lo que ganas. Porque una persona sin orden financiero no va a mejorar aunque gane más. Solo va a aumentar su nivel de desperdicio. Escúchame esto con claridad. Si no aprendes a manejar poco, tampoco sabrás manejar mucho. Por eso la sabiduría es tan importante. La sabiduría no empieza cuando tienes abundancia. La sabiduría se demuestra cuando tienes poco y aún así decides administrarlo bien. Te voy a contar algo que he visto muchas veces. Personas que reciben un aumento, están felices. Ahora sí, este es mi momento. Pero en cuestión de semanas, su estilo de vida también aumenta. Más gastos, más compromisos, más deudas. Y al final, vuelven al mismo punto, solo que con más presión. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque no cambiaron su mentalidad, solo cambió su ingreso. Y aquí está la clave que pocos entienden. Si no cambias tú, tu dinero nunca va a cambiar tu vida. El dinero no tiene el poder de transformarte. Tú tienes el poder de transformarte a ti mismo. Y entonces el dinero se convierte en una herramienta. Cuando una persona entiende esto, deja de vivir como víctima de su economía y empieza a vivir como administrador de su vida. Ya no pregunta, ¿cuánto puedo gastar? Sino, ¿qué es lo más inteligente que puedo hacer con esto? Y esa pequeña diferencia cambia todo. Porque una persona sabia no reacciona al dinero, lo dirige. No vive para consumir, vive para construir. No busca placer inmediato, busca estabilidad duradera. Y cuando adoptas esa mentalidad, empiezas a notar algo poderoso. El dinero deja de controlarte y empieza a servirte. Pero todo comienza aquí, en este punto sencillo pero profundo. No necesitas más dinero para empezar a cambiar tu vida financiera.
Necesitas más orden, más conciencia, más disciplina, más claridad. Porque la verdadera riqueza no comienza cuando entra más dinero, sino cuando aprendes a manejar el que ya tienes. Y cuando entiendes esto de verdad, dejas de correr detrás de la abundancia y empiezas a construirla desde adentro. Ahí es donde empieza la transformación. Masión real. Y ahora quiero que sigas conmigo un poco más profundo, porque aquí es donde muchas personas se pierden sin darse cuenta. Te dije algo antes. No es cuánto ganas, es cómo manejas lo que tienes. Pero ahora vamos a descubrir por qué tantas personas, incluso cuando tienen dinero, terminan sintiendo que nunca les alcanza. Y la respuesta no está en el bolsillo, está en el interior. Escúchame bien. El verdadero enemigo del dinero no es la falta de ingresos, es la falta de control personal. Te lo voy a explicar con una historia sencilla. Imagina a un joven que por fin consigue su primer buen trabajo. Está emocionado, se siente libre, se siente poderoso. En su mente dice, ahora sí, mi vida va a cambiar, pero recibe su salario. Y durante los primeros días todo parece bien, pero luego empiezan las decisiones pequeñas, solo hoy me lo merezco, solo esta vez voy a gastar un poco más, ya mañana empiezo a ahorrar. Y así, sin darse cuenta, empieza a vivir reaccionando a cada emoción. Si está feliz, gasta. Si está triste, gasta. Si está estresado, gasta. Si está aburrido, también gasta. Y aquí está el problema. No es el dinero el que está tomando decisiones, son las emociones. Y cuando las emociones gobiernan tu dinero, el resultado siempre es el mismo. Caos. Ahora quiero que pienses en esto con sinceridad. ¿Cuántas veces has comprado algo no porque lo necesitabas, sino porque te sentías de cierta forma en ese momento? Eso no es un problema de dinero. Es un problema de control interno. La disciplina no es algo que aparece cuando tienes más dinero. La disciplina es lo que determina si el dinero que tienes te va a destruir o te va a construir. He visto personas que ganan poco, pero tienen una fuerza interior increíble. Saben decir no a lo innecesario. Saben esperar. Saben priorizar. Y aunque su vida no es perfecta, avanza con estabilidad. Y también he visto personas que ganan mucho, pero viven en una montaña rusa emocional. Hoy están bien, mañana están preocupados. Hoy gastan sin pensar, mañana se arrepienten. Y siempre están cansados, siempre están estresados, siempre están corriendo detrás de algo. Y te voy a decir algo fuerte, pero necesario. No es el dinero el que te hace inestable, eres tú sin control. Porque el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres impulsivo con poco, serás más impulsivo con mucho. Si eres desordenado con poco, serás más desordenado con mucho. Si no sabes controlar tus deseos cuando tienes poco, tampoco los vas a controlar cuando tengas más. Y por eso muchas personas nunca salen del mismo ciclo. Escúchame con atención. El problema no es financiero, es emocional y espiritual. Porque el verdadero enemigo no es la falta de dinero, es la incapacidad de decir no en el momento correcto. Te lo repito para que lo entiendas profundamente. Si no puedes controlarte a ti mismo, el dinero te va a controlar a ti. Y cuando el dinero te controla, empiezas a vivir una vida de reacciones, no de decisiones. Vas donde te lleva el impulso. Gastas donde te lleva el deseo. Compras lo que te da placer inmediato. Y poco a poco, sin darte cuenta, pierdes el control de tu propia vida. Pero cuando una persona despierta esta verdad, todo cambia. Empieza a entender que no todo deseo necesita ser satisfecho. Que no todo impulso merece acción. Que no todo lo que se puede comprar, se debe comprar. Y ahí empieza algo poderoso. El dominio propio. El dominio propio es esa fuerza interna que te dice, no ahora, no así, no de esta manera, .i. Esa pequeña frase puede salvar tu futuro financiero, porque la mayoría de los problemas económicos no vienen de grandes decisiones, vienen de pequeñas decisiones repetidas sin control. Un gasto aquí, otro allá, un impulso hoy, una excusa mañana. Y así, poco a poco, el dinero desaparece. Pero cuando aprendes a detenerte, a pensar, a respirar antes de actuar, empiezas a recuperar el control. Y aquí está la verdad más importante de esta parte. No necesitas más dinero para empezar a tener control. Necesitas más conciencia. Conciencia de lo que sientes. Conciencia de lo que haces. Conciencia de lo que decides.
Porque una persona consciente no vive en automático. Una persona consciente vive con intención. Y cuando vives con intención, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta que tú diriges, no que te dirige a ti. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Ahora quiero llevarte a una idea que puede sonar simple, pero es profundamente transformadora si realmente la entiendes. El dinero no se pierde por casualidad, el dinero siempre sigue una dirección. Y si tú no lo diriges conscientemente, algo más lo va a dirigir por ti. Escúchame bien, porque esto es clave. El dinero nunca está quieto, siempre está en movimiento. Siempre está saliendo de tus manos hacia algún lado. La pregunta no es si se va a ir, la pregunta es hacia dónde lo estás enviando. Déjame contarte una historia. Había una persona que siempre decía, no entiendo, yo gano bien pero nunca tengo dinero. Y cada mes era lo mismo. Entraba el salario y a los pocos días ya estaba preocupado otra vez. Un día decidió anotar absolutamente todo lo que hacía con su dinero. Cada compra, cada gasto, cada decisión. Y lo que descubrió lo dejó en silencio. No era un gran gasto lo que lo estaba destruyendo, eran muchos pequeños gastos sin dirección. Aquí un café, aquí una compra impulsiva, aquí un gasto porque sí, aquí un capricho, aquí una emoción del momento. Nada parecía importante por sí solo, pero juntos formaban una fuga constante. Y entonces entendió algo que nunca había visto antes. Su dinero no desaparecía, él lo estaba dejando ir sin darse cuenta. Y aquí es donde entra una verdad poderosa. Si tú no decides conscientemente a dónde va tu dinero, tus hábitos lo decidirán por ti. Porque el dinero no necesita permiso para salir, solo necesita una excusa. Y las excusas siempre están disponibles. Me lo merezco. Es solo una vez. No pasa nada. El próximo mes empiezo. Pero el resultado siempre es el mismo. El dinero no regresa. Ahora quiero que pienses algo importante. Cuando tú recibes dinero, ese dinero no es solo para consumo. Es energía, es oportunidad, es futuro, es dirección. Pero si lo usas sin propósito, sin estructura, sin conciencia, simplemente se dispersa. Y cuando el dinero se dispersa, la vida también se dispersa. Porque el dinero no solo refleja tu economía, refleja tu enfoque. Una persona desordenada con el dinero normalmente también es una persona desordenada con su tiempo, con sus decisiones, con su vida. Y una persona que aprende a dirigir su dinero, empieza a aprender a dirigir su vida. Escúchame esto con atención. El dinero no es el problema. El problema es la falta de dirección. Y la falta de dirección siempre produce el mismo resultado: pérdida invisible. Porque lo más peligroso no es perder grandes cantidades de dinero de golpe. Lo más peligroso es perder pequeñas cantidades todos los días sin darte cuenta. Un pequeño gasto repetido se convierte en un gran vacío. Una pequeña mala decisión repetida se convierte en un gran problema. Un pequeño no importa repetido se convierte en un estilo de vida. Y cuando despiertas ya es tarde, porque el dinero ya se fue y no sabes exactamente cómo. Por eso te digo algo con total claridad. El dinero no se pierde, se dirige. Y si no lo diriges tú, lo van a dirigir tus hábitos. Y si no lo dirigen tus hábitos conscientes, lo van a dirigir tus hábitos inconscientes, tus emociones, tus impulsos, tus deseos inmediatos, tus presiones sociales. Y aquí es donde muchas personas viven sin darse cuenta. Creen que están tomando decisiones financieras, pero en realidad están reaccionando a estímulos. Ven algo y compran. Sienten algo y gastan. Se comparan con alguien y consumen. Se frustran y compensan. Y así, sin control, el dinero se convierte en un reflejo emocional, no en una herramienta estratégica. Pero cuando una persona despierta a esta realidad, algo cambia dentro de ella. Empieza a entender que cada decisión financiera es una dirección. Gastar es una dirección. Ahorrar es una dirección. Invertir es una dirección. Desperdiciar es una dirección. Y cada una de esas direcciones construye un futuro diferente. Por eso el verdadero cambio no es ganar más dinero. El verdadero cambio es aprender a dirigirlo. Porque cuando aprendes a dirigir el dinero, dejas de ser víctima de tus circunstancias y te conviertes en arquitecto de tu futuro. Y aquí está la clave final de esta idea. El dinero no necesita más cantidad en tu vida, necesita más intención,
más conciencia, más dirección. Porque cuando tienes dirección, incluso poco dinero puede construir mucho. Pero cuando no tienes dirección, incluso mucho dinero se pierde rápidamente. Así que recuerda esto siempre. El dinero no se pierde, se dirige. Y la dirección que le des hoy va a definir la vida que tendrás mañana. Ahora quiero que entiendas algo que puede cambiar por completo tu forma de ver el dinero, pero también tu forma de verte a ti mismo. Porque la mayoría de las personas cree que la sabiduría llega cuando tienes experiencia, cuando tienes éxito, cuando tienes dinero. Pero te voy a decir algo diferente. La sabiduría real se construye en lo simple, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Y la sabiduría más importante en el manejo del dinero no empieza en el banco, empieza en tu carácter. Escúchame bien. La sabiduría verdadera no te enseña solo a ganar dinero, te enseña a vivir con disciplina, orden, gratitud y propósito. O déjame contarte algo. Imagina una persona que recibe su dinero cada mes. Al principio todo parece normal, pero esta persona decide hacer algo diferente. En lugar de gastar primero, se detiene. En lugar de reaccionar, piensa. En lugar de seguir impulsos, establece un orden. Primero aprende a agradecer. Sí, agradecer. Porque entiende que lo que tiene no es poco, es suficiente para empezar a construir algo mejor. Después, aprende a organizar. No gasta sin pensar. No compra por emoción. No vive en automático. Cada decisión tiene un propósito. Y poco a poco, sin darse cuenta, algo empieza a cambiar dentro de él. Ya no vive con ansiedad constante. Ya no siente que el dinero desaparece misteriosamente. Ya no vive en la incertidumbre del no sé qué pasó. Empieza a vivir con claridad. Y esa claridad no viene del dinero, viene del carácter. Ahora escúchame esto con mucha atención. La sabiduría de Dios no te enseña a acumular por miedo. Te enseña a administrar con paz. Porque una persona sabia no vive obsesionada con lo que no tiene. Vive consciente de lo que sí tiene. Y esa diferencia cambia todo. Te voy a decir algo que puede incomodar un poco, pero es necesario entenderlo. Muchas personas no tienen un problema de dinero, tienen un problema de disciplina. Porque cuando no hay disciplina, el dinero se vuelve emoción. Y cuando el dinero se vuelve emoción, se vuelve inestable. Hoy se gasta con alegría. Mañana se sufre con arrepentimiento. Hoy se compra sin pensar. Mañana se vive con presión. Y ese ciclo no es económico, es emocional. Por eso la sabiduría es tan importante. La sabiduría te enseña a detenerte cuando todos corren. La sabiduría te enseña a pensar cuando todos reaccionan. La sabiduría te enseña a decir no cuando todo dentro de ti quiere decir sí. Y ese pequeño no puede salvar tu futuro. Escúchame bien. La disciplina no es castigo. La disciplina es protección. Porque cada vez que decides no gastar en algo innecesario, estás protegiendo tu paz futura. Cada vez que decides ahorrar, estás construyendo seguridad. Cada vez que decides planificar, estás construyendo libertad. Pero cuando no hay sabiduría, todo se mezcla. El deseo manda, la emoción manda, la presión manda, y la persona termina viviendo una vida que no eligió conscientemente. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has gastado dinero para sentirte mejor? ¿En un mal día? ¿Cuántas veces has comprado algo solo para llenar un vacío momentáneo? ¿Cuántas veces has confundido placer con paz? Porque el placer dura minutos, pero la falta de disciplina puede durar años. Y ahí es donde la sabiduría entra como una luz. La sabiduría te dice, no todo lo que sientes debe convertirse en acción. La sabiduría te enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante. La sabiduría te enseña a vivir con estructura, no con impulsos. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia profundamente dentro de ti. Empiezas a sentir paz con menos ruido. Empiezas a sentir control sin necesidad de más dinero. Empiezas a sentir que tu vida tiene dirección. Y eso es más valioso que cualquier ingreso alto. Porque una persona sin disciplina puede tener mucho dinero, pero nunca tendrá estabilidad. Pero una persona con disciplina puede tener poco dinero y aún así vivir con tranquilidad. Escúchame esto con claridad. La verdadera riqueza no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la capacidad de controlarte a ti mismo. Y cuando una persona aprende esto, deja de vivir como víctima de sus circunstancias y empieza a vivir como constructor de su destino.
que entiende que cada decisión pequeña forma una estructura grande. Cada hábito crea un resultado. Cada elección construye un futuro. Y la sabiduría consiste en elegir bien, incluso cuando nadie te está viendo. Por eso te digo esto con firmeza. La sabiduría no es teoría, es práctica diaria. Es decir, no a lo fácil. Es elegir lo correcto aunque cueste. Es mantener orden cuando nadie lo exige. Es vivir con propósito incluso en lo pequeño. Y cuando haces eso, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una herramienta que responde a una vida ordenada. Y ahí es donde realmente empieza la libertad. Ahora quiero llevarte a una verdad que muchas personas evitan toda su vida, porque enfrentarse a ella significa dejar de culpar al exterior y empezar a mirarse por dentro. Escúchame con atención. El verdadero cambio financiero no comienza cuando ganas más dinero. Comienza cuando tú cambias como persona. Te lo voy a explicar con una historia muy simple. Imagina una persona que lleva años diciendo, si yo ganara más dinero, mi vida sería diferente. Lo repite una y otra vez. Lo cree profundamente. Piensa que el problema es el salario, la economía, la oportunidad, el sí, la suerte. Un día, por fin, su ingreso aumenta. Y al principio está feliz. Dice, ahora sí, todo va a cambiar, pero pasa algo curioso. Las mismas preocupaciones vuelven. Los mismos hábitos siguen. Las mismas decisiones impulsivas continúan. Y al poco tiempo vuelve a sentir lo mismo de antes. No me alcanza, y ahí es donde ocurre el choque de realidad. Porque el problema no era el dinero, era la persona. Escúchame bien. Si tú no cambias, tu vida no cambia, aunque el dinero cambie. Y esto es lo que la mayoría no quiere aceptar. Quieren una transformación externa sin transformación interna. Quieren resultados diferentes con las mismas decisiones. Quieren abundancia con la misma mentalidad. Pero eso no funciona así. El dinero no tiene el poder de transformarte. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres desordenado, tendrás más desorden. Si eres impulsivo, tendrás más impulsividad. Si eres disciplinado, tendrás más estabilidad. Si eres consciente, tendrás más control. Por eso te digo algo importante. El dinero no soluciona problemas de carácter, solo los revela. Y cuando una persona entiende esto, todo cambia dentro de ella. Empieza a dejar de mirar era y empieza a mirarse adentro. Empieza a preguntarse, ¿qué tipo de persona soy con el dinero que ya tengo? Porque esa es la verdadera pregunta. No es cuánto ganas, es quién eres cuando lo ganas. Te voy a decir algo que puede incomodar, pero es necesario. Muchas personas no necesitan más dinero, necesitan más responsabilidad. Porque el dinero sin responsabilidad no libera, esclaviza. El dinero sin carácter no construye, destruye. El dinero sin disciplina no mejora la vida, la complica. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que el dinero es la solución, cuando en realidad el dinero es solo una herramienta. Y una herramienta en manos equivocadas puede ser peligrosa. Ahora quiero que imagines algo. Imagina a una persona que decide cambiar de verdad. No de palabra, no de intención, sino de acción. Empieza a observarse, empieza a corregirse. Empieza a detenerse antes de gastar. Empieza a pensar antes de decidir. Empieza a asumir responsabilidad por cada resultado. Y poco a poco, algo empieza a cambiar. Ya no culpa al dinero. Ya no culpa al entorno. Ya no culpa a la economía. Empieza a entender que su realidad financiera es el resultado directo de sus decisiones. Esa comprensión es poderosa, porque cuando entiendes eso, recuperas el control de tu vida. Porque ya no dependes de que algo cambie afuera, empiezas a cambiar tú. Y aquí está la clave más importante de todo esto. El cambio financiero verdadero no es matemático, es personal. No es solo números, es carácter. No es solo ingresos, es identidad. No es solo economía, es transformación interior. Y cuando una persona cambia internamente, su forma de relacionarse con el dinero cambia automáticamente. Empieza a valorar más lo que tiene. Empieza a desperdiciar menos. Empieza a planificar más. Empieza a comparar menos. Empieza a vivir con más intención. Y sin darse cuenta, su vida financiera comienza a mejorar. No porque el dinero cambió, sino porque la persona cambió. Escúchame bien. No necesitas esperar a tener más para empezar a ser diferente.
Necesitas empezar a ser diferente para poder tener más estabilidad. Porque si sigues siendo la misma persona con malos hábitos, el dinero extra solo va a acelerar los mismos errores. Pero si cambias como persona, incluso con poco, puedes construir mucho. Y aquí está la verdad que quiero que recuerdes siempre. El dinero no transformado. A las personas transforman su relación con el dinero. Y esa transformación es la verdadera riqueza, porque cuando tú cambias, todo cambia contigo. Ahora quiero llevarte al final de esta enseñanza, pero en realidad no es un final, es el comienzo de una forma completamente diferente de vivir. Escúchame con atención, porque lo que voy a decirte no es teoría motivacional, es una realidad que separa a las personas que viven en paz de las que viven en estrés constante. La verdadera riqueza no es tener mucho dinero. La verdadera riqueza es necesitar menos, administrar bien y vivir en paz. Y esto, aunque suena simple, es lo más difícil de entender para muchas personas. Porque vivimos en un mundo que te grita lo contrario todos los días. Compra más, necesitas más, te falta algo, si tuvieras esto serías feliz. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir persiguiendo algo que nunca se llena. Te voy a contar algo. Imagina a una persona que tiene ingresos suficientes. No es pobre, no está en extrema necesidad, pero vive con una sensación constante de falta. Siempre siente que algo le falta. Siempre siente que necesita un poco más para estar bien. Entonces trabaja más, gana más, consume más, pero la sensación no desaparece. ¿Por qué? Porque el problema no es externo, es interno. Y aquí es donde la sabiduría cambia todo. Cuando una persona empieza a entender que la felicidad no depende de tener más, sino de valorar mejor lo que ya tiene, algo profundo cambia dentro de ella. Empieza a vivir con menos ansiedad. Empieza a dejar de compararse tanto. Empieza a reducir el ruido interno. Empieza a entender que no necesita seguir el ritmo del mundo. Y poco a poco descubre algo poderoso. La paz no viene de la abundancia, viene del orden. Escúchame bien. Una vida desordenada financieramente siempre es una vida con ansiedad. Pero una vida ordenada, incluso con poco, puede ser una vida con paz. Porque la paz no depende del saldo bancario, depende del nivel de control que tienes sobre ti mismo. Y aquí está la clave más importante de todo este mensaje. La verdadera riqueza es libertad interior, libertad de no vivir esclavo de impulsos, libertad de no gastar por presión social, libertad de no comprar por emoción momentánea, libertad de no vivir comparándote constantemente. Porque cuando tú no eres libre internamente, ningún dinero externo te puede dar paz. Te voy a decir algo que puede sonar fuerte, pero es verdad. Hay personas con mucho dinero que viven en prisión mental. Y hay personas con poco dinero que viven con una libertad increíble. ¿Por qué? Porque la libertad no está en lo que tienes, está en lo que puedes controlar dentro de ti. Y cuando una persona entiende esto, su forma de vivir cambia completamente. Ya no busca llenar vacíos con cosas. Ya no busca felicidad en compras. Ya no busca identidad en posesiones. Empieza a buscar estabilidad en su interior. Y ahí es donde ocurre algo hermoso. La vida se simplifica. Porque cuando necesitas menos, no estás constantemente persiguiendo más. Cuando administras bien, no estás constantemente preocupado. Cuando vives en paz, no estás constantemente ansioso. Y esa combinación crea algo que el dinero por sí solo nunca puede comprar. Tranquilidad verdadera. Escúchame con claridad. El objetivo no es acumular sin fin. El objetivo es vivir con sentido. Porque una vida sin sentido siempre va a intentar compensarse con consumo. Pero una vida con propósito puede vivir con simplicidad. Y esa simplicidad no es pobreza, es libertad. Ahora quiero que pienses en algo. Importante. ¿Cuántas cosas tienes hoy que realmente no necesitas? ¿Cuánto dinero se va en cosas que no recuerdas después de un mes? ¿Cuántas decisiones financieras fueron impulsos y no intenciones? Y no te lo digo para culparte, te lo digo para despertarte. Porque cuando despiertas a esta realidad, empiezas a tomar mejores decisiones. Empiezas a reducir lo innecesario. Empiezas a valorar lo esencial. Empiezas a construir una vida más ligera, más estable, más consciente. Y poco a poco, descubres algo sorprendente. No necesitas tanto como pensabas para vivir bien. Solo necesitas orden.
Solo necesitas disciplina. Solo necesitas claridad. Y sobre todo necesitas paz interior. Porque cuando tienes paz, el dinero deja de ser una carga y se convierte en una herramienta simple que te ayuda a vivir mejor, no más complicado. Y aquí es donde todo se conecta. No se trata de tener más. No se trata de ganar más. No se trata de acumular más. Se trata de vivir con sabiduría, con orden, con propósito. Porque al final del día, la verdadera riqueza no es cuánto tienes, es cómo vives con lo que tienes. Y si puedes vivir con menos ansiedad, con más control y con más paz, entonces, ya has alcanzado algo que muchas personas con grandes fortunas todavía están buscando.